Imagina por un momento que estás leyendo estas palabras ahora mismo, en este instante preciso. Pero aquí viene algo que va a romper completamente tu percepción de lo que significa ahora, pasado y futuro. Resulta que el fotón que acaba de rebotar en esta pantalla y entrar en tu retina para que puedas leer esto, ese fotón tomó una decisión sobre su camino hace una fracción infinitesimal de segundo. Pero la verdad es aún más perturbadora. Ese fotón no decidió qué camino tomar hasta que tú lo observaste. Y lo más aterrador de todo es que tu observación en este momento presente acaba de determinar retroactivamente el pasado de ese fotón. No estás leyendo sobre el pasado, estás creándolo. Déjame repetir esto porque es absolutamente fundamental que entiendas la magnitud de lo que acabo de decir. Tu acto de observación en este preciso instante no solo está registrando información que ya existía, está colapsando una función de onda que retroactivamente determina qué sucedió hace un nanosegundo, hace un microsegundo, potencialmente hace miles de millones de años. El pasado que crees que es fijo, inmutable, escrito en piedra en las páginas del tiempo, ese pasado no existe hasta que tú lo observas. Y cuando lo observas, lo creas. Ahora piensa en esto. Si un fotón puede no tener un pasado definido hasta que lo mides en el presente, entonces cada partícula en tu cuerpo, cada átomo que compone tu cerebro, cada electrón que recorre tus neuronas en este momento mientras intentas comprender esto, ninguno de ellos tiene un pasado fijo hasta que algo o alguien los observa. Eres una colección de aproximadamente 7.000 trillones de partículas cuánticas, y cada una de ellas existe en una superposición de historias pasadas hasta el momento preciso en que colapsan en una única línea temporal. La pregunta que deberíamos estar haciéndonos no es si podemos cambiar el pasado. La pregunta correcta, la que los físicos cuánticos llevan décadas evitando formular en voz alta porque aterroriza hasta el último rincón de nuestra comprensión de la realidad, es esta. ¿Alguna vez existió realmente un pasado fijo que cambiar? O más bien, hemos estado creando y recreando el pasado constantemente con cada observación, con cada medición, con cada momento de conciencia, sin darnos cuenta de que somos los arquitectos retroactivos de nuestra propia historia. Los números aquí son absolutamente demoledores. Cada segundo, aproximadamente 10 elevado a la 43 operaciones cuánticas están sucediendo en tu cerebro. Eso es un 1 seguido de 43 ceros de eventos cuánticos. Cada uno de esos eventos, según las ecuaciones fundamentales de la mecánica cuántica, existe en superposición de todas las historias posibles hasta que algo los colapsa en una sola línea temporal. Multiplica eso por los aproximadamente 2.500 millones de segundos que has estado vivo si tienes 80 años. Eso significa que has colapsado aproximadamente 10 elevado a la 52 historias cuánticas posibles solo en tu cerebro durante tu vida. Y cada colapso, cada observación, cada medición, retroactivamente determinó qué pasado condujo a ese momento. Pero aquí está la parte que realmente debería hacerte cuestionar todo lo que crees saber sobre el tiempo. No es solo tu cerebro, es cada partícula en el universo observable. Hay aproximadamente 10 elevado a la 80 partículas en el cosmos conocido. Cada una existe en superposición cuántica de historias hasta que colapsa. El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años, que son unos 4.35 por 10 elevado a la 17 segundos. Si cada partícula colapsa aunque sea una vez por segundo, eso significa que el universo ha estado recreando su propio pasado aproximadamente 10 elevado a la 97 veces desde el Big Bang. Y esos son cálculos conservadores. La realidad es esta. Y prepárate porque esto va a sonar como ciencia ficción, pero está respaldado por décadas de experimentos confirmados una y otra vez. El pasado no es una película grabada que se reproduce hacia atrás cuando lo recuerdas. El pasado es una biblioteca de infinitas posibilidades que colapsa en una historia específica solo cuando la observas. Y cada vez que la observas, potencialmente estás colapsando una versión diferente. El tú que recuerda mi haber desayunado cereales esta mañana podría estar colapsando una línea temporal diferente a la que colapsó el tú de hace 10 minutos. No porque tu memoria sea defectuosa, sino porque el pasado mismo es fundamentalmente inestable hasta que lo fijas con una observación. Los físicos tienen un nombre para esto. Lo llaman el experimento de elección retardada de Wheeler. Y cuando comprendas completamente sus implicaciones, cuando realmente entiendas lo que este experimento demostró sin lugar a dudas en laboratorios de todo el mundo, tu concepto del tiempo va a colapsar tan definitivamente como una función de onda observada. Ahora, antes de entrar en los detalles sangrientos de cómo llegamos a esta conclusión aterradora, necesitas entender que esto no es especulación filosófica. No es misticismo disfrazado de ciencia. Esto es física experimental confirmada con una precisión de 9 decimales. Esto es lo que las ecuaciones fundamentales del universo nos dicen cuando las seguimos hasta sus conclusiones lógicas inevitables, sin importar cuán perturbadoras sean para nuestra intuición de monos evolucionados que necesitan creer en un pasado estable para no enloquecer.
La historia de cómo llegamos aquí es tan retorcida y brutal como las implicaciones mismas. Es una historia de rivalidades académicas viciosas, de físicos que literalmente se odiaban entre sí mientras desentrañaban los secretos del cosmos, de teorías ridiculizadas durante décadas antes de ser confirmadas, de mentes brillantes que se quebraron bajo el peso de sus propios descubrimientos. Es una historia de guerra científica donde las bajas no fueron cuerpos, sino paradigmas enteros de comprensión de la realidad. Y las armas no fueron bombas, sino ecuaciones que demostraron ser más destructivas para nuestra cosmovisión que cualquier explosivo jamás inventado. Todo comenzó realmente en 1927, en la quinta conferencia de Solvay en Bruselas. Era octubre, hacía frío, y los físicos más brillantes del planeta estaban reunidos en una sala para resolver un problema que los estaba volviendo locos. La luz se comportaba como onda y como partícula. Los electrones atravesaban barreras que deberían ser absolutamente impenetrables. Las partículas parecían estar en múltiples lugares al mismo tiempo hasta que las mirabas. Y nadie, absolutamente nadie, podía explicar por qué. Niels Bohr estaba allí, fumando su pipa, con esa mirada perturbadora de alguien que ha visto demasiado profundo en la estructura de la realidad. Werner Heisenberg, apenas 25 años, ya había formulado su principio de incertidumbre el año anterior y estaba sufriendo las consecuencias psicológicas. Erwin Schrödinger intentaba desesperadamente encontrar una interpretación de su propia ecuación que no implicara que la realidad era fundamentalmente absurda. Y Albert Einstein, quizás el único nombre que reconocerías de inmediato, estaba preparándose para lanzar el ataque más brutal de su carrera contra la mecánica cuántica. Einstein odiaba la cuántica. La odiaba con una pasión visceral que lo consumió durante las últimas 3 décadas de su vida. No porque fuera estúpido o terco, sino porque comprendió perfectamente sus implicaciones y le aterrorizaron hasta lo más profundo de su ser. Einstein entendió antes que la mayoría que si la mecánica cuántica era correcta, entonces el determinismo estaba muerto. La causalidad estaba herida de muerte. Y el tiempo mismo, el concepto que había revolucionado con su relatividad, era mucho más extraño de lo que incluso él había imaginado. La pelea entre Einstein y Bohr en Solvay no fue un debate académico cortés. Fue guerra intelectual pura. Einstein llegaba cada mañana con un nuevo experimento mental diseñado para demostrar que la cuántica era inconsistente. Bohr pasaba el día entero desmantelando el argumento de Einstein, a veces usando las propias ecuaciones de la relatividad de Einstein contra él. Einstein contraatacaba. Bohr defendía. Esto continuó durante días. Y cuando terminó, nadie había ganado realmente. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Einstein lanzó su ataque más famoso años después, en 1935. Lo llamó el paradoja IEPR, por las iniciales de Einstein, Podolsky y Rosen, los 3 autores del paper. El argumento era devastadoramente simple. Si 2 partículas interactúan y luego se separan, la mecánica cuántica dice que permanecen entrelazadas. Mides una, y la otra instantáneamente colapsa en un estado correspondiente, sin importar la distancia que las separe. Podrían estar a 11.000 millones de kilómetros de distancia. La medición de una determina el estado de la otra instantáneamente, más rápido que la luz, violando aparentemente la relatividad especial de Einstein. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia, y estaba seguro de que demostraba que la cuántica estaba incompleta. Tenía que haber variables ocultas, información que las partículas llevaban consigo, que predeterminaba sus estados. La alternativa era demasiado absurda para contemplarla, que el universo era no local, que la separación espacial era una ilusión, que la información podía viajar instantáneamente a través del cosmos. Bohr respondió, y su respuesta fue en esencialmente, sí, el universo es así de extraño. Acostúmbrate. Pero nadie realmente sabía quién tenía razón. No hasta 1964. Ese fue el año en que John Bell, un físico irlandés trabajando en el CERN, derivó un conjunto de desigualdades matemáticas. Las desigualdades de Bell son posiblemente las ecuaciones más importantes de la física del siglo XX que nadie fuera del campo conoce. Lo que Bell demostró era esto. Si el universo es local y realista, si las partículas tienen propiedades definidas antes de ser medidas y la información no puede viajar más rápido que la luz, entonces ciertas correlaciones estadísticas entre mediciones tendrán que obedecer límites matemáticos específicos. Pero si la mecánica cuántica es correcta, esas correlaciones violarán los límites de Bell. Y así, por primera vez, había una manera experimental de saber si Einstein o Bohr tenía razón. No era cuestión de interpretación o filosofía. Era cuestión de hacer el experimento y contar los clics de los detectores. El primer experimento real fue hecho por John Clauser en 1972. Usó fotones entrelazados. Los envió en direcciones opuestas. Los midió con detectores separados. Contó las correlaciones.
Y los números violaron las desigualdades de Bell. La mecánica cuántica ganó. El realismo local perdió. Einstein estaba equivocado. Pero Clauser era cuidadoso. Sabía que un experimento no era suficiente. Podría haber lagunas, formas en que los resultados podrían explicarse sin recurrir a la no localidad cuántica. La laguna de detección. Tal vez los fotones no detectados tenían propiedades diferentes. La laguna de localidad. Tal vez los detectores se comunicaban entre sí de alguna manera sutil. La laguna de libre albedrío. Tal vez la configuración del experimento estaba predeterminada desde el Big Bang de una manera que simulaba no localidad. Tomó décadas cerrar todas estas lagunas. Alain Aspect en Francia en 1982. Anton Zeilinger en Austria en los 92.000. Experimentos cada vez más sofisticados, usando fotones de estrellas a miles de millones de años luz de distancia para garantizar que las correlaciones no pudieran ser predeterminadas. Y cada experimento, sin excepción, confirmó lo mismo. El entrelazamiento cuántico es real. El universo es no local. Las partículas separadas por distancias cosmológicas están conectadas instantáneamente de una manera que desafía toda intuición espaciotemporal. Ahora bien, todo esto del entrelazamiento es perturbador por sí solo, pero no es el final de la historia. Ni siquiera es el principio del final. Es apenas el final del principio de comprender cuán extraño es realmente el tiempo. Porque el entrelazamiento cuántico te dice que el espacio no es lo que creías. Pero hay algo mucho más profundo, algo que John Archibald Wheeler comprendió en 1978, algo que lo mantuvo despierto durante noches enteras con una mezcla de fascinación y horror existencial. Wheeler era uno de esos físicos que tenía una estabilidad casi sobrenatural para hacer las preguntas correctas. Las preguntas que nadie más estaba haciendo porque eran demasiado aterradoras o demasiado fundamentales. Había trabajado en el proyecto Manhattan. Había acuñado el término agujero negro. Había entrenado a Richard Feynman y Kip Thorne. Era en todos los sentidos un gigante de la física del siglo XX. Y en 1978, Wheeler propuso un experimento mental que haría que el entrelazamiento cuántico pareciera casi reconfortante en comparación. Lo llamó el experimento de elección retardada. Y la premisa era devastadoramente simple. Tomas el experimento clásico de la doble rendija. Disparas un fotón hacia una barrera con dos rendijas. Si no observas por qué rendija pasa, el fotón se comporta como una onda, pasa por ambas rendijas simultáneamente e interfiere consigo mismo del otro lado, creando un patrón de interferencia. Si observas por qué rendija pasa, el fotón se comporta como partícula. Elige una rendija, y no hay interferencia. Esto lo sabíamos desde los años 20. Era extraño pero aceptado. Wheeler preguntó: ¿qué pasa si decides si observar o no observar después de que el fotón ya pasó por las rendijas? ¿Qué pasa si el fotón ya tomó su decisión, ya pasó por una rendija o por ambas, ya está volando hacia el detector, y entonces tú, en el último nanosegundo posible, decides si medir por qué camino vino o si detectar el patrón de interferencia? La lógica clásica dice que no debería importar. El fotón ya hizo lo que hizo. El pasado ya sucedió. Tu decisión tardía no puede cambiar retroactivamente qué camino tomó el fotón. Pero la mecánica cuántica dice algo completamente diferente. La mecánica cuántica dice que tu elección en el presente de qué medir determina retroactivamente qué hizo el fotón en el pasado. Déjame ser absolutamente claro sobre lo que esto significa. No es que tu medición revele información que ya existía sobre el pasado del fotón. Es que tu medición crea ese pasado. Hasta que tú decides qué medir, el fotón no tiene un pasado definido. Existe en una superposición de haber pasado por una rendija y haber pasado por ambas. Tu observación en el presente colapsa esa superposición hacia atrás en el tiempo y crea una historia específica. Wheeler sabía que esto sonaba como locura, pero también sabía que las ecuaciones lo predecían sin ambigüedad. Y en 1984, Alain Aspect y su equipo en París decidieron hacer el experimento real. No con fotones pasando por rendijas, porque la distancia era demasiado corta para hacer convincente el elemento retardado. En cambio, usaron una configuración diferente pero matemáticamente equivalente. Enviaron fotones a través de un aparato que podía configurarse para medir información de camino o información de interferencia. Y configuraron el aparato para que la decisión de qué medir se tomara después de que el fotón ya había pasado el punto donde supuestamente había tomado su decisión de comportarse como onda o partícula. Los resultados fueron exactamente lo que Wheeler predijo y exactamente lo que la intuición humana rechaza. Cuando decidían en el último momento medir información de camino, los fotones se comportaban retroactivamente como partículas que habían tomado un camino específico. Cuando decidían medir interferencia, los fotones se comportaban retroactivamente como ondas que habían tomado ambos caminos simultáneamente. La decisión presente determinaba el pasado.
Y antes de que pienses que esto era alguna peculiaridad de configuraciones experimentales de microsegundos, necesitas saber sobre el experimento del cuásar. En los años 2000, los físicos se volvieron más ambiciosos. Usaron luz de cuásares a miles de millones de años luz de distancia. La luz de estos cuásares pasaba por ambos lados de una galaxia masiva que actuaba como lente gravitacional, dividiendo el camino de los fotones. Esos fotones habían estado viajando por el espacio durante miles de millones de años, desde mucho antes de que la Tierra existiera, mucho antes de que el sistema solar se formara, mucho antes de que hubiera algo en este rincón del universo excepto gas y polvo primordial. Y cuando esos fotones finalmente llegaban a nuestros telescopios aquí en la Tierra, los físicos decidían si medir por qué lado de la galaxia había venido cada fotón o si detectar el patrón de interferencia que indica que el fotón tomó ambos caminos. Y sin excepción, los fotones se comportaban de acuerdo con la medición que se hacía en el presente. Decidían medir camino, y el fotón retroactivamente había tomado un lado de la galaxia hace miles de millones de años. Decidían medir interferencia, y el fotón retroactivamente había tomado ambos caminos simultáneamente hace miles de millones de años. Lee eso de nuevo. Tu decisión hoy, en este planeta, en este año determinó retroactivamente qué hizo un fotón hace 5.000 millones de años, cuando tu mundo ni siquiera existía como concepto en el universo. El pasado de ese fotón no existía como hecho fijo hasta que tú lo observaste en el presente. Durante 5.000 millones de años, ese fotón estuvo en superposición de historias. Y tu medición hoy colapsó esa superposición y creó su historia. Las implicaciones de esto son tan vastas que la mayoría de los físicos prefieren simplemente no pensar en ellas. Porque si llevas esta lógica hasta su conclusión inevitable, llegas a preguntas que parecen arrancadas de la filosofía más especulativa o de la ciencia ficción más salvaje. Si un fotón no tiene un pasado definido hasta que se mide, entonces cada fotón en el universo observable, cada uno de los aproximadamente 10 elevado a la 88 fotones que han existido desde el Big Bang, ninguno de ellos tiene una historia definida hasta que colapsa en una medición o interacción. Y no es solo fotones, es cada partícula cuántica, cada electrón, cada quark, cada bosón, las partículas que componen tu cuerpo, las que componen tu cerebro, las que están transmitiendo impulsos electroquímicos entre tus neuronas mientras lees esto y tratas de comprender lo incomprensible. Todas ellas existen en superposiciones de historias hasta que colapsan, y cada colapso retroactivamente determina qué las llevó a ese momento. Aquí está la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. Si las partículas que componen tu cerebro no tienen pasados definidos hasta que colapsan, entonces ¿qué significa eso para tus recuerdos? Tus recuerdos no son entidades místicas almacenadas en alguna dimensión platónica. Son patrones físicos de conexiones neuronales, modulados por la presencia y ausencia de ciertas moléculas, mantenidos por procesos electroquímicos que en última instancia dependen del comportamiento de partículas cuánticas individuales. Es posible que tus recuerdos, como los fotones de Wheeler, no tengan un pasado completamente definido hasta que los recuerdas. Es posible que cada vez que accedes a un recuerdo, estás colapsando una superposición de historias pasadas ligeramente diferentes, creando retroactivamente una versión específica del pasado. No estoy diciendo que tus recuerdos sean completamente inventados o que el pasado sea completamente maleable a voluntad. Las probabilidades cuánticas están fuertemente correlacionadas, restringidas por lo que los físicos llaman de coherencia. Pero dentro de esos límites puede haber espacio para que el pasado sea genuinamente indeterminado hasta que se observa. Esta idea aterrorizó a Wheeler. No públicamente, era demasiado cuidadoso para eso. Pero en conversaciones privadas, en sus escritos más especulativos, Wheeler reconocía que sus propios experimentos mentales lo habían llevado a un lugar filosóficamente peligroso. En sus últimos años desarrolló una idea que Mima llamó el universo participatorio. La idea era que el universo no es simplemente observado por consciencias, es traído a la existencia por consciencias, que en algún sentido fundamental, el acto de observación no solo revela el universo sino que lo crea retroactivamente. Wheeler imaginaba el universo como un circuito gigante de autoconsistencia. El Big Bang crea las condiciones para que eventualmente emerja la vida y la consciencia. La consciencia observa el universo y al hacerlo, colapsa la función de onda cósmica, determinando retroactivamente qué tipo de Big Bang sucedió, qué constantes físicas tiene y el universo, qué historia específica de entre las infinitas posibilidades se actualizó. Es un bucle causal que se cierra sobre sí mismo, donde el futuro literalmente crea el pasado que lo hizo posible. Esto suena como misticismo. Wheeler lo sabía, y le molestaba profundamente que sus propias ecuaciones, seguidas honestamente hasta sus conclusiones lógicas, lo llevaran a un lugar que sonaba más como filosofía védica que como física occidental. Pero era demasiado riguroso intelectualmente para rechazar las implicaciones solo porque no le gustaban.
Y entonces pasó la última década de su vida tratando de encontrar una manera de formular el universo participatorio de una manera matemáticamente rigurosa que los físicos pudieran tomar en serio. No lo logró completamente. Murió en 2008, a los 96 años, todavía luchando con las implicaciones de sus propias ideas. Pero dejó un legado de preguntas que siguen atormentando a cualquier físico cuántico que se atreva a pensar seriamente sobre la naturaleza del tiempo. Y Wheeler no estaba solo en su crisis existencial. Erwin Schrödinger, el hombre cuya ecuación es literalmente la base de toda la mecánica cuántica, odiaba la interpretación de Copenhague que Bohr había ayudado a establecer. Schrödinger inventó su famoso experimento mental del gato en 1935 específicamente para demostrar lo absurda que era la idea de superposición aplicada a objetos macroscópicos. Su argumento era: miren, si toman esta interpretación en serio, tienen que aceptar que un gato puede estar vivo y muerto simultáneamente hasta que abren la caja. Obviamente eso es ridículo. Por lo tanto, la interpretación debe estar mal. Pero el problema fue que mientras más experimentos se hacían, más claro quedaba que la interpretación de Copenhague, por absurda que pareciera, era correcta. El gato de Schrödinger, pensado como una reducción al absurdo para demostrar que la cuántica era inconsistente, se convirtió en el ejemplo más famoso de por qué la cuántica es verdadera. Schrödinger pasó el resto de su vida cada vez más alejado de la física cuántica, volviéndose hacia la biología y la filosofía. Cualquier cosa para escapar de las implicaciones de su propia ecuación. Werner Heisenberg tuvo su propia crisis después de formular el Dien-Tovechi, principio de incertidumbre. Cuenta la historia que después de derivar las ecuaciones, después de comprender que no puedes conocer simultáneamente la posición y el momento de una partícula con precisión arbitraria, no porque tu equipo no sea lo suficientemente bueno, sino porque esas propiedades simplemente no existen simultáneamente con precisión arbitraria, Heisenberg caminó solo por un parque en Copenhague durante horas en plena noche. Y cuando regresó, le dijo a Bohr que había visto el fin de la causalidad. Que si no puedes conocer el estado presente de un sistema con precisión perfecta, entonces no puedes predecir su futuro con certeza. El determinismo, la idea que había dominado la física desde Newton, estaba muerto. Heisenberg tenía 25 años cuando comprendió esto. Imagina ser 25 y darte cuenta de que acabas de demostrar matemáticamente que la certeza absoluta es imposible en el universo. No sorprende que cayera en una depresión profunda. Bohr tuvo que prácticamente cuidarlo durante semanas, recordándole que había hecho uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la ciencia. Pero para Heisenberg no se sentía como un descubrimiento, se sentía como una pérdida. La pérdida de la certeza, de la predicción perfecta, del futuro como algo determinado por el presente según leyes inmutables. Y luego está Paul Dirac, posiblemente el físico más extraño de todos ellos. Dirac era conocido por su silencio casi patológico. Hablaba tan poco que los estudiantes inventaron una unidad de medida llamada el Dirac, definida como una palabra por hora. Pero cuando Dirac hablaba, decía cosas que hacían que incluso Bohr se detuviera a pensar. En 1928, Dirac derivó una ecuación para el electrón que combinaba la mecánica cuántica con la relatividad especial. Y su ecuación tenía una característica matemática perturbadora. Predecía soluciones con energía negativa. Durante años, nadie supo qué hacer con esas soluciones. Parecían matemáticamente necesarias pero físicamente sin sentido. Hasta que Dirac se dio cuenta de lo que realmente significaban. Significaban que por cada partícula con energía positiva moviéndose hacia adelante en el tiempo, había una partícula correspondiente con energía negativa moviéndose hacia atrás en el tiempo. Excepto que una partícula con energía negativa moviéndose hacia atrás en el tiempo es indistinguible de una partícula con energía positiva y carga opuesta moviéndose hacia adelante en el tiempo. Dirac acababa de predecir la antimateria. En 1932, Carl Anderson encontró positrones en rayos cósmicos, exactamente como Dirac había predicho. Era un triunfo del razonamiento matemático puro, pero la implicación más profunda a menudo se pasa por alto. Si las antipartículas son matemáticamente equivalentes a partículas moviéndose hacia atrás en el tiempo, entonces cada interacción entre materia y antimateria es, desde cierta perspectiva matemática, una partícula que viaja hacia adelante en el tiempo, da la vuelta y viaja hacia atrás. Richard Feynman llevó esta idea mucho más lejos. En los años 40, Feynman desarrolló sus diagramas famosos para visualizar interacciones cuánticas. En un diagrama de Feynman, una línea que se mueve hacia atrás en el tiempo representa una antipartícula. Y Feynman se dio cuenta de algo profundo. Matemáticamente, puedes interpretar todas las partículas en el universo como una sola partícula moviéndose hacia adelante y hacia atrás en el tiempo una cantidad astronómica de veces, zigzagueando a través de la historia cósmica. Es solo una interpretación matemática, no necesariamente la realidad física.
Pero el hecho de que sea matemáticamente válida te dice algo fundamental sobre la naturaleza del tiempo en la mecánica cuántica. El tiempo no es la flecha inexorable que experimentamos en nuestra vida macroscópica. A nivel cuántico, el tiempo es más parecido a otra dimensión del espacio, donde puedes ir hacia adelante o hacia atrás dependiendo de tu carga y energía. Wheeler y Feynman habían sido mentor y estudiante, y juntos habían trabajado en una teoría de electrodinámica que era completamente simétrica en el tiempo. En su formulación no había una diferencia fundamental entre pasado y futuro. Las ecuaciones funcionaban igual de bien hacia adelante que hacia atrás. La flecha del tiempo que experimentamos, la sensación de que el pasado es fijo y el futuro abierto, no venía de las leyes fundamentales de la física. Venía de algún otro lugar, probablemente de la termodinámica y el aumento de la entropía, pero no de las ecuaciones cuánticas fundamentales. Esto significaba que, en principio, a nivel cuántico, el pasado es tan influenciable como el futuro. No hay nada en las ecuaciones que diga que las causas deben preceder a los efectos. De hecho, hay experimentos que han demostrado lo que se llama causalidad retardada o causalidad retroactiva. Estos son experimentos donde una medición en el tiempo 2 afecta el resultado de una medición en el tiempo 1, incluso cuando el tiempo 1 es anterior al tiempo 2. El primer experimento convincente de este tipo fue hecho por Helmut Schmidt en los años 70. Schmidt era un físico alemán que trabajaba en Boeing y había construido generadores de números aleatorios cuánticos. Estos dispositivos usaban decaimiento radiactivo, un proceso genuinamente cuántico y genuinamente aleatorio, para generar secuencias de unos y ceros completamente impredecibles. Schmidt hizo que estos dispositivos generaran secuencias, las grabaran en cinta magnética, y luego días o semanas después hizo que personas intentaran influir retroactivamente en esas secuencias usando solo su intención mental. Suena a pseudociencia total, ¿verdad? Y la mayoría de los físicos lo ignoraron o lo ridiculizaron. Pero Schmidt era meticuloso. Sus controles experimentales eran rigurosos. Y los resultados, replicados en múltiples ocasiones, mostraban efectos estadísticamente significativos. Las secuencias que habían sido influenciadas retroactivamente eran diferentes de las secuencias control en formas que no deberían ser posibles si el pasado estaba completamente fijo. Ahora, estos experimentos son controvertidos. Hay debates legítimos sobre metodología, sobre efectos placebo, sobre sesgo de publicación. No estoy diciendo que definitivamente prueban que puedes cambiar el pasado con tu mente. Lo que estoy diciendo es que hay físicos respetables que han hecho experimentos cuidadosos cuyos resultados sugieren que la influencia retroactiva es al menos posible en sistemas cuánticos. Y eso por sí solo debería hacernos cuestionar nuestras asunciones sobre la naturaleza del tiempo. Más recientemente, en 2011, Daryl Bem, un psicólogo de Cornell, publicó una serie de experimentos en una revista académica respetable que mostraban lo que él llamaba precognición. En uno de los experimentos más simples, mostraba a los sujetos dos cortinas en una pantalla de computadora. Detrás de una cortina había una imagen erótica. Detrás de la otra, nada. Los sujetos tenían que elegir qué cortina abrir. La imagen erótica era colocada aleatoriamente por una computadora después de que el sujeto hacía su elección. Y sin embargo, los sujetos elegían la cortina correcta con una frecuencia ligeramente pero estadísticamente significativamente mayor que el 50%. De nuevo, controvertido. Muchos intentos de replicación han fallado, pero algunos han tenido éxito. Y el hecho de que los resultados sean inconsistentes en realidad es consistente con lo que esperarías de efectos cuánticos amplificados a nivel macroscópico. La decoherencia, la interferencia del entorno, hace que los efectos cuánticos sean extremadamente frágiles y difíciles de mantener a escalas grandes. Pero no imposibles. La interpretación de estos experimentos desde una perspectiva cuántica sería algo así. En el momento de la elección, el cerebro del sujeto está en superposición cuántica de elegir ambas cortinas. El generador de números aleatorios que coloca la imagen también está en superposición. Cuando el sujeto finalmente colapsa en una elección específica, ese colapso retroactivamente influye en el colapso del generador, sesgando ligeramente las probabilidades para que coincidan. No es que el sujeto vea el futuro, es que el futuro y el pasado están cuánticamente entrelazados, y el colapso de uno influye en el otro sin importar el orden temporal. Suena loco, y tal vez lo es, pero no es más loco que el entrelazamiento cuántico, que también sonaba como locura hasta que fue confirmado experimentalmente más allá de toda duda razonable. No es más loco que el experimento de elección retardada, que literalmente demuestra que el presente puede influir en el pasado. Y no es más loco que la interpretación de muchos mundos, que dice que cada vez que colapsa una función de onda, el universo se divide en múltiples versiones paralelas. Hablemos de muchos mundos por un momento, porque es relevante para la pregunta de cambiar el pasado. Hugh Everett propuso esta interpretación en 1957 y fue ridiculizado por ello.
La idea básica es que la función de onda nunca colapsa realmente. En cambio, cada vez que hay una medición cuántica, cada resultado posible realmente ocurre, pero en ramas diferentes de la función de onda universal. Desde tu perspectiva, solo ves un resultado, porque tu consciencia está en una rama específica. Pero todas las otras versiones de ti en otras ramas ven otros resultados. Esto significa que cada decisión que tomas, cada evento cuántico que ocurre en tu cerebro, está constantemente dividiendo el universo en múltiples versiones. El número de ramas es incomprensiblemente vasto. 10 elevado a la 100 es una subestimación ridícula. El número real es probablemente infinito o tan cerca del infinito que no importa. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con cambiar el pasado? Bueno, si la interpretación de muchos mundos es correcta, entonces el pasado no es una sola línea temporal, es un árbol exponencialmente ramificado de líneas temporales, y tu consciencia está navegando a través de este árbol, tomando una rama específica con cada observación, con cada decisión, con cada colapso cuántico en tu cerebro. Desde esta perspectiva, no cambias el pasado de una línea temporal. En cambio, saltas entre líneas temporales que tienen pasados ligeramente diferentes. Esta idea ha sido explorada en lo que se llama física cuántica de la información. Los investigadores en este campo piensan en el universo no como materia y energía fundamentalmente, sino como información. Y desde una perspectiva de información, el pasado es solo un estado de información que está altamente correlacionado con el presente, pero no necesariamente fijado por él de manera absoluta. Imagina que toda tu vida, todos tus recuerdos, toda la evidencia física de tu pasado, todo eso es información almacenada en el estado cuántico presente del universo. Ahora imagina que haces una medición cuántica. Esa medición cambia el estado cuántico presente, y al cambiar el estado cuántico presente, potencialmente cambia qué pasado es más probable dado ese presente. No estás reescribiendo la historia. Estás colapsando en una historia diferente de entre todas las posibilidades que son cuánticamente consistentes con tu presente. Hay un físico llamado Yakira Aharonov que ha desarrollado una formulación de la mecánica cuántica llamada formulación de dos estados. En esta formulación, el estado de un sistema cuántico no está determinado solo por su pasado. También está influenciado por su futuro. Es como si el sistema estuviera siendo presionado desde ambas direcciones del tiempo simultáneamente. El pasado empuja hacia mí adelante. El futuro empuja hacia atrás. Y el presente es donde se encuentran. Aharonov y sus colaboradores han usado esta formulación para predecir y explicar fenómenos cuánticos extraños que son difíciles de entender desde una perspectiva puramente orientada al futuro. Cosas como la medición débil, donde puedes obtener información sobre un sistema cuántico sin colapsarlo completamente, o el efecto Aharonov-Bohm, donde un campo electromagnético que es cero en la ubicación de una partícula aún puede afectar su comportamiento a través de su potencial. La formulación de dos estados sugiere que el tiempo es fundamentalmente bidireccional a nivel cuántico. No es una calle de un solo sentido del pasado al futuro. Es una interacción dinámica donde el pasado y el futuro se influyen mutuamente. Y si eso es cierto, entonces la pregunta de si puedes cambiar el pasado se vuelve mucho más sutil. No es que puedas entrar en una máquina del tiempo y matar a tu abuelo. Es que tu configuración cuántica presente está constantemente en diálogo con todas las configuraciones cuánticas pasadas y futuras, influenciándose mutuamente de maneras que son extremadamente pequeñas a nivel individual, pero potencialmente significativas en el agregado. Piensa en tus recuerdos otra vez. Cada vez que recuerdas algo, no estás reproduciendo un archivo almacenado. Estás reconstruyendo el recuerdo a partir de fragmentos dispersos. Los neurocientíficos han demostrado esto una y otra vez. Los recuerdos son maleables. Cada vez que los accedes, los modificas ligeramente. Consolidación, reconsolidación, interferencia retroactiva. Tu recuerdo de un evento de hace 10 años no es el mismo que tu recuerdo de ese evento hace 5 años. Ha cambiado, se ha multerado, se ha reconstruido docenas o cientos de veces. Ahora agrega la mecánica cuántica a esta imagen. Los recuerdos son patrones de conexiones sinápticas y concentraciones de neurotransmisores. Estos patrones dependen de procesos moleculares. Los procesos moleculares dependen de interacciones atómicas. Las interacciones atómicas son fundamentalmente cuánticas. Por lo tanto, tus recuerdos dependen en última instancia de eventos cuánticos. Y los eventos cuánticos, como hemos visto, no tienen pasados completamente definidos hasta que colapsan en una medición. Entonces, cuando recuerdas algo, cuando tu cerebro reconstruye un recuerdo a partir de fragmentos dispersos usando procesos que dependen de eventos cuánticos, es posible que estés colapsando retroactivamente una superposición de pasados ligeramente diferentes. Es posible que el pasado que recuerdas no sea el único pasado que fue cuánticamente posible, sino simplemente el pasado que tu observación presente colapsó en existencia. No estoy sugiriendo que puedas recordar haber ganado la lotería cuando en realidad no lo hiciste.
Las restricciones de la decoherencia y Bosch, la consistencia macroscópica son demasiado fuertes para eso. Pero dentro de los límites de la incertidumbre cuántica, dentro de las pequeñas ambigüedades que existen en cualquier reconstrucción de memoria, puede haber espacio para que el pasado sea genuinamente indeterminado hasta que lo observas. Hay un experimento que se realizó en 2007 que ilustra esta idea de una manera particularmente perturbadora. Un equipo de investigadores en Francia estudió algo llamado el efecto cuántico de Zenón, nombrado así por la paradoja del filósofo griego Zenón. El efecto cuántico de Zenón dice que si observas un sistema cuántico continuamente, puedes congelar su evolución. Es como si tu observación constante mantuviera al sistema atrapado en su estado actual, impidiéndole cambiar. El experimento funcionaba así. Tomaron átomos en un estado cuántico específico que normalmente decaería a otro estado con el tiempo. Pero cada vez que medían si el átomo había decaído, lo encontraban todavía en su estado original. Y cuanto más frecuentemente medían, más tiempo permanecía el átomo sin decaer. No porque la medición previniera físicamente el decaimiento, sino porque cada medición colapsaba la función de onda del átomo de nuevo a su estado inicial, reiniciando efectivamente el reloj. Es como si pudieras mantener agua sin congelar simplemente mirándola con la suficiente frecuencia. Obviamente eso no funciona a escalas macroscópicas porque la decoherencia es demasiado fuerte. Pero a nivel cuántico funciona perfectamente. Tu observación literalmente controla la evolución temporal del sistema. No solo la registra, la controla. Ahora voltea esto. Si la observación frecuente puede ralentizar o detener la evolución futura de un sistema cuántico, entonces matemáticamente, según la simetría temporal de las ecuaciones cuánticas fundamentales, la observación también debería poder influir en la evolución pasada. Esta es la base de los experimentos de elección retardada. Tu observación presente no solo afecta el futuro del sistema, afecta su pasado. Pero aquí está donde se pone realmente extraño. En 2012, un equipo de físicos en Israel realizó lo que llamaron un experimento de elección retardada cuántico con borrado cuántico. Es un trabalenguas conceptual incluso para físicos profesionales. La idea básica es esta. Envías un fotón a través de un aparato que marca por qué camino pasó. Esa marca destruye la interferencia porque ahora hay información de camino disponible. Pero luego, después de que el fotón ya pasó por el aparato de marca, borras esa información de camino sin mirarla. Y cuando borras la información, la interferencia reaparece. Déjame repetir eso porque es absolutamente crucial. El fotón pasa por el aparato. Es marcado. La marca destruye la interferencia. Luego borras la marca sin mirarla. Y la interferencia reaparece retroactivamente. Es como si el fotón viajara hacia atrás en el tiempo y deshiciera la decisión de ser marcado una vez que la información se borró en el futuro. Pero espera, se pone aún más extraño. Puedes hacer que el proceso de borrado sea aleatorio. 50% de probabilidad de borrar, 50% de mantener la marca. Y solo en los casos donde la marca se borró, la interferencia aparece. Es como si el fotón supiera de antemano qué iba a ir a pasar con su marca en el futuro y se comportara de acuerdo a eso en el pasado. La interpretación estándar de esto es que no hay información viajando hacia atrás en el tiempo. Es solo que la realidad cuántica es no local tanto en espacio como en tiempo. El fotón no existe en un estado definido hasta que toda la información sobre todas las mediciones está disponible, sin importar cuándo esas mediciones ocurran. El pasado, presente y futuro del fotón están todos entrelazados en una única descripción cuántica temporada. Pero esa interpretación, aunque matemáticamente correcta, es difícil de visualizar intuitivamente. Otra manera de pensarlo es que hay múltiples historias posibles para el fotón, todas en superposición. En algunas historias fue marcado y no mostró interferencia. En otras historias no fue marcado efectivamente porque la marca se borró y mostró interferencia. Tu decisión de borrar o no borrar en el futuro determina cuál de esas historias se actualiza retroactivamente. Esta es la esencia del modelo de historias consistentes de la mecánica cuántica, desarrollado por Murray Gell-Mann y James Hartley en los años 80. En este modelo no hay una sola historia clásica del universo. Hay un vasto espacio de historias cuánticas posibles, todas coexistiendo en superposición. Y las observaciones no revelan cuál historia sucedió. Las observaciones crean consistencia entre diferentes momentos de tiempo, entrelazando pasado, presente y futuro en una narrativa coherente. Gell-Mann había ganado el premio Nobel por predecir los quarks. Era uno de los físicos más respetados de su generación, y en sus últimos años se volvió cada vez más obsesionado con el problema del tiempo en la mecánica cuántica. Reconoció que las interpretaciones estándar evadían la pregunta real. La pregunta no era cómo colapsa la función de onda. La pregunta era por qué experimentamos el tiempo como una flecha cuando las ecuaciones fundamentales son simétricas en el tiempo. Su respuesta involucraba lo que llamó información gruesa,
La idea es que nosotros, como observadores macroscópicos con cerebros finitos, no podemos acceder a toda la información detallada sobre el estado cuántico del universo. Solo podemos acceder a resúmenes gruesos, promedios sobre vastas cantidades de variables cuánticas. Y es esta información gruesa la que exhibe una flecha de tiempo clara, aunque la información detallada subyacente sea simétrica en el tiempo. Es como mirar una película granulada versus una película de alta resolución. A baja resolución, ves una narrativa clara moviéndose en una dirección. A alta resolución, ves que cada frame es reversible en principio, que podrías reproducir la película hacia atrás y las leyes fundamentales seguirían siendo obedecidas. Nuestra experiencia del tiempo como una flecha irreversible es un artefacto de nuestra perspectiva de baja resolución sobre un universo cuántico de alta resolución que es fundamentalmente atemporado. Hartley, el colaborador de Gell-Mann, llevó estas ideas incluso más lejos. Propuso junto con Stephen Hawking algo llamado la propuesta sin frontera para el universo. La idea es que el tiempo mismo no existía antes del Big Bang, o más precisamente, que el tiempo cerca del Big Bang se comportaba más como una dimensión espacial que como tiempo. Era completamente simétrico, sin una flecha clara, sin una distinción entre pasado y futuro. Solo después de que el universo se expandió y enfrió lo suficiente para que surgiera la decoherencia, solo entonces emergió una flecha de tiempo clara. Antes de eso, en el primer 10 elevado a menos 43 segundos después del Big Bang, el tiempo de Planck, la distinción entre pasado y futuro no tenía significado. El universo estaba en una superposición cuántica de todas las historias posibles simultáneamente. Y aquí está la implicación verdaderamente alucinante. Si el universo comenzó en una superposición de todas las historias posibles y las observaciones colapsan esas historias en narrativas específicas, entonces cada observación que haces ahora está potencialmente colapsando retroactivamente qué historia tuvo el universo primitivo. Tu medición de un fotón hoy podría estar determinando retroactivamente qué fluctuaciones cuánticas ocurrieron en el Big Bang hace 13.800 millones de años. No estoy exagerando esto. Esta es una consecuencia directa de combinar la interpretación de Copenhague con la cosmología cuántica. Wheeler lo llamó el universo participatorio. El universo no es un reloj que fue enrollado en el Big Bang y simplemente se está desenrollando. El universo es una entidad viva, cuántica, cuyo pasado está constantemente siendo creado y recreado por observaciones en el presente. Wheeler tenía una manera de visualizar esto. Imaginaba el universo como una letra U gigante. El Big Bang está en la parte inferior izquierda de la U. El universo se expande y evoluciona, subiendo por el lado izquierdo. Eventualmente surge la vida y la consciencia, y llegamos al presente en la parte superior de la U. Ahora, un observador consciente en el presente mira hacia atrás en el tiempo, observando fotones antiguos del fondo cósmico de microondas o de cuásares distantes. Esa observación viaja hacia abajo por el lado derecho de la U, de regreso hacia el Big Bang. Y cuando la observación llega al fondo de la U, colapsa la función de onda del universo primitivo, determinando retroactivamente qué historia específica actualizó de entre todas las posibilidades cuánticas. Es un bucle causal gigante donde el futuro literalmente crea el pasado que lo hizo posible. El universo se tira a sí mismo a la existencia por sus propios cordones de arranque cuánticos. Esto suena como locura, y tal vez lo es, pero es locura matemáticamente consistente con todo lo que sabemos sobre mecánica cuántica. Es locura que toma las ecuaciones en serio y sigue su lógica hasta el final, sin importar a dónde conduzca. Y no es solo especulación, hay predicciones verificables. Si el universo participatorio es correcto, entonces deberíamos esperar que el universo primitivo estuviera finamente ajustado para permitir la eventual emergencia de observadores conscientes. Porque si no hubiera observadores, no habría colapsos de función de onda, no habría historia específica que se actualizara. El universo solo existiría como una superposición fantasmal de todas las posibilidades sin nunca hacerse real. Y de hecho el universo parece estar finamente ajustado de una manera que desconcierta a los cosmólogos. Las constantes físicas, la densidad de materia oscura, la intensidad de la energía oscura, docenas de parámetros fundamentales parecen estar ajustados con una precisión ridícula para permitir la existencia de estrellas, planetas y finalmente vida. Cambia cualquiera de estos parámetros aunque sea un 1%, y el universo sería estéril, incapaz de producir nada más complejo que hidrógeno. La explicación estándar para esto es el principio antrópico. Dice que solo observamos este universo finamente ajustado porque si no estuviera finamente ajustado, no estaríamos aquí para observarlo. Es una tautología, técnicamente verdadera pero filosóficamente insatisfactoria. Es como explicar por qué ganaste la lotería diciendo que alguien tenía que ganar. El universo participatorio de Wheeler ofrece una explicación más profunda.
El universo está finamente ajustado para observadores porque los observadores retroactivamente crearon ese ajuste fino al colapsar la función de onda del universo primitivo. No es que tengamos suerte de existir en un universo ajustado. Es que el universo está ajustado porque existimos para observarlo y colapsarlo en esta configuración específica. Esto resuelve lo que los filósofos llaman la paradoja de bootstrapping o el problema del huevo y la gallina. ¿Cómo puede el universo estar diseñado para producir observadores antes de que existan observadores para colapsar su diseño? La respuesta cuántica es que el tiempo no es lineal. Los observadores en el futuro retroactivamente influyen en las condiciones del pasado que los produjeron. Es un bucle causal autoconsistente donde el efecto precede a la causa, o más precisamente, donde causa y efecto están entrelazados atemporadamente. John Cramer, un físico de la Universidad de Washington, propuso algo similar llamado la interpretación transaccional de la mecánica cuántica. En su modelo, cada evento cuántico involucra una transacción entre un emisor en el pasado y un absorbedor en el futuro. El emisor envía lo que Cramer llama una onda de oferta hacia adelante en el tiempo. El absorbedor envía una onda de confirmación hacia atrás en el tiempo. Estas dos ondas se encuentran en el presente y crean el evento observado. Es como una negociación entre el pasado y el futuro. El pasado ofrece, aquí están las posibilidades. El futuro confirma, acepto esta posibilidad específica. Y el presente es donde se cierra el trato. No hay colapso misterioso de la función de onda. Solo hay una transacción simétrica en el tiempo entre emisor y absorbedor. La interpretación transaccional hace las mismas predicciones que la interpretación estándar de Copenhague para todos los experimentos que hemos hecho hasta ahora. Pero ofrece una imagen conceptualmente muy diferente de lo que está sucediendo. En lugar de la observación causando colapso en el presente, tienes el futuro y el pasado negociando para crear el presente. El tiempo no es una flecha, es un apretón de manos. Cramer desarrolló esta interpretación en los años 80 y ha sido en gran medida ignorada por la comunidad física mainstream. No porque sea incorrecta, sino porque es filosóficamente incómoda. Requiere que tomes en serio la idea de la causalidad hacia voraz, de información viajando del futuro al pasado. Y la mayoría de los físicos prefieren no pensar en el tiempo de esa manera, incluso si las matemáticas lo permiten. Pero hay un experimento reciente que parece apoyar exactamente este tipo de simetría temporal. En 2018, investigadores en Australia crearon lo que llamaron una medida sin interacción cuántica. Lograron obtener información sobre un objeto sin que ningún fotón interactuara realmente con él. Suena imposible. ¿Cómo puedes medir algo sin tocarlo? Pero funciona debido a la interferencia cuántica. Envían fotones a través de un interferómetro, un dispositivo que divide caminos de luz y luego los recombina. Si hay un objeto en uno de los caminos, absorbe algunos fotones, cambiando el patrón de interferencia. Pero algunos fotones nunca interactúan con el objeto, toman el otro camino. Y sin embargo, esos fotones que nunca tocaron el objeto todavía llevan información sobre su presencia debido a cómo cambió el patrón de interferencia. Es como si los fotones supieran sobre el objeto sin nunca encontrarlo. Desde la perspectiva de Cramer, esto tiene sentido perfecto. El objeto en el futuro envía una onda de confirmación hacia atrás. Los fotones en el pasado reciben esa confirmación y ajustan su comportamiento de acuerdo a ella, incluso los fotones que nunca interactúan directamente con el objeto. El futuro está constantemente informando al pasado sobre qué está viendo a punto de suceder. Y esto nos lleva a uno de los aspectos más perturbadores de toda esta historia. Si el futuro puede influir en el pasado, si las observaciones pueden colapsar retroactivamente funciones de onda, entonces ¿qué significa eso para el libre albedrío? ¿Estás realmente tomando decisiones libres o tus decisiones futuras ya están influenciando tu presente de maneras que no puedes detectar? ¿Y tus decisiones presentes están cambiando retroactivamente tu pasado de maneras sutiles que ni siquiera notas? Hay un físico y filósofo llamado Avshalom Elitzur que, junto con Shahar Dolev, propuso algo llamado la interpretación de múltiples historias de la mecánica cuántica. Es diferente de la interpretación de muchos mundos de Everett. En muchos mundos, el universo se divide en ramas paralelas con cada observación. En múltiples historias no hay ramificación. En cambio, hay un único universo que simultáneamente tiene múltiples historias basadas en superposición hasta que algo las colapsa en una sola narrativa consistente. Piénsalo así. Ahora mismo, en este momento, tu presente es definitivo. Estás leyendo esto. Eso es un hecho. Pero el pasado que te llevó aquí, todos los billones de eventos cuánticos que tuvieron que alinearse perfectamente para que estés leyendo exactamente estas palabras en este momento exacto, ese pasado no está completamente determinado. Existen superposición de variaciones sutilmente diferentes.
Y cada nueva observación que haces, cada nuevo recuerdo que formas, cada nueva decisión que tomas, colapsa un poco más de esa superposición, solidificando retroactivamente una narrativa de pasado específica. Es como una novela que se está escribiendo hacia atrás. El último capítulo está escrito. Eso es tu presente. Pero los capítulos anteriores todavía están en borrador, con múltiples versiones en superposición. Y a medida que avanzas hacia el futuro, estás constantemente revisando los borradores del pasado, colapsándolos en una versión final que es consistente con tu presente en evolución. Elitsur llevó esta idea a su conclusión lógica y propuso algo que llamó el universo de tiempo cero. La idea es que desde cierta perspectiva cuántica, todo el tiempo, pasado, presente y futuro, existe simultáneamente en un único instante atemporal. La sensación de que el tiempo fluye es una ilusión creada por la manera en que nuestra consciencia macroscópica muestra el estado cuántico atemporado del universo. Imagina una película completa en un rollo. Toda la película existe simultáneamente. Pero cuando la reproduces, experimentas un frame a la vez, creando la ilusión de movimiento y tiempo. El universo cuántico es como ese rollo completo. Todo existe simultáneamente en superposición, pero tu consciencia solo puede experimentar un momento cuántico a la vez, creando la ilusión de que el tiempo fluye del pasado al futuro. Y aquí está el giro. En una película normal no puedes cambiar los frames anteriores mientras la reproduces. Ya están grabados. Pero en el universo cuántico los frames están en superposición hasta que los observas. Entonces, cuando tu consciencia se mueve a través del tiempo, no está simplemente leyendo frames pregrabados. Está colapsándolos en existencia, y cada colapso está influenciado tanto por lo que vino antes como por lo que vendrá después, porque todo está entrelazado atemporadamente. Esta idea tiene implicaciones profundas para la naturaleza de la consciencia. Si la consciencia es lo que colapsa las funciones de onda, y si ese colapso opera tanto hacia atrás como hacia adelante en el tiempo, entonces la consciencia no es simplemente un observador pasivo del universo. Es un participante activo en la creación del universo, incluyendo su propia historia pasada. Roger Penrose y Stuart Hameroff propusieron en los años 90 que la consciencia es fundamentalmente un proceso cuántico. Su teoría, llamada OR por reducción objetiva orquestada, sugiere que la consciencia emerge del colapso de funciones de onda cuánticas en estructuras llamadas microtúbulos dentro de las neuronas. Estos microtúbulos son lo suficientemente pequeños para que los efectos cuánticos sean significativos, pero están organizados de tal manera que pueden orquestar esos efectos cuánticos en una experiencia consciente coherente. Penrose es un físico matemático brillante que ganó el premio Nobel en 2020 por su trabajo sobre agujeros negros. No es un místico o un charlatán. Es uno de los pensadores más rigurosos de su generación, y él argumenta, basándose en consideraciones matemáticas profundas, que la consciencia no puede ser explicada por computación clásica. Tiene que involucrar procesos cuánticos que son fundamentalmente no computables. La parte no computable viene de algo llamado el teorema de Gödel. Kurt Gödel demostró en 1931 que cualquier sistema formal lo suficientemente poderoso para hacer aritmética básica contiene afirmaciones que son verdaderas pero no demostrables dentro del sistema. Penrose argumenta que los humanos pueden reconocer la verdad de estas afirmaciones gödelianas, lo que significa que nuestra consciencia no está operando según un algoritmo formal. Está haciendo algo que va más allá de la computación, algo que requiere física cuántica. Si Penrose tiene razón, entonces cada momento de consciencia es un evento de colapso cuántico. Y si los colapsos cuánticos pueden influir retroactivamente en el pasado, como sugieren los experimentos de elección retardada, entonces cada momento de consciencia está potencialmente modificando sutilmente tu historia pasada, no de maneras dramáticas. No puedes recordar haber ganado la lotería si no lo hiciste. Pero dentro de las ambigüedades cuánticas, dentro de los detalles que son genuinamente indeterminados hasta que colapsan, tu consciencia podría estar constantemente remodelando tu pasado. Hameroff, el colaborador de Penrose, es anestesiólogo. Estudia lo que sucede en el cerebro cuando pierdes la consciencia bajo anestesia, y lo que encuentra es fascinante. Los anestésicos no simplemente apagan las neuronas, interfieren específicamente con las estructuras de microtúbulos, interrumpiendo los procesos cuánticos que Penrose y Hameroff creen que subyacen a la consciencia. Es como si los anestésicos estuvieran colapsando prematuramente las funciones de onda cerebrales, previniendo que se mantengan en superposición el tiempo suficiente para generar experiencia consciente. Y cuando despiertas de la anestesia, hay un periodo extraño donde tu sentido del tiempo está completamente distorsionado. Podrías jurar que solo pasó un segundo, cuando en realidad pasaron horas. O podrías sentir que pasó una eternidad cuando solo fueron minutos. Tu experiencia subjetiva del tiempo se ha desacoplado completamente del tiempo objetivo del reloj.
Es como si tu consciencia tuviera su propio marco temporal cuántico que normalmente está sincronizado con el tiempo macroscópico, pero que puede desacoplarse bajo ciertas condiciones. Esto sugiere que nuestra experiencia del tiempo no es simplemente un reflejo pasivo del tiempo físico, es una construcción activa de nuestra consciencia cuántica. Y si es una construcción, entonces potencialmente es maleable, no infinitamente maleable. Está restringida por la decoherencia y las correlaciones cuánticas. Pero dentro de esos límites puede haber más flexibilidad de la que asumimos. Hay otro fenómeno que apunta en esta dirección: la dilatación temporal subjetiva en situaciones de alta emoción o peligro. Casi todos han experimentado que el tiempo parece ralentizarse durante un accidente de auto mínimo o una caída. Ves las cosas sucediendo en cámara lenta. Tu cerebro procesa información mucho más rápido de lo normal. Y cuando lo recuerdas después, el evento parece haber durado mucho más tiempo de lo que realmente duró. Los neurocientíficos generalmente explican esto como un artefacto de la memoria. La idea es que durante situaciones de alta emoción, tu cerebro graba más detalles, formando recuerdos más densos. Cuando reproduces esos recuerdos densos, parecen haber tomado más tiempo porque hay más información almacenada. Pero eso es solo la mitad de la historia. Porque la gente no solo recuerda que el tiempo parecía moverse más lento, lo experimenta como moviéndose más lento en el momento real. David Eagleman, un neurocientífico en Stanford, hizo experimentos donde ponían a la gente en situaciones de miedo controlado, como caer desde una torre alta con un arnés de seguridad. Les dio un dispositivo que parpadeaba números a una velocidad demasiado rápida para leer normalmente. La pregunta era: si el tiempo realmente se ralentiza para ti durante la caída, ¿podrías leer los números que normalmente son demasiado rápidos? La respuesta fue no. El tiempo no se ralentizaba literalmente en el sentido de que tu procesamiento se acelerara, pero la experiencia subjetiva de tiempo expandido era absolutamente real. Entonces, ¿qué está pasando? Una posibilidad es que tu consciencia está muestreando el estado cuántico de tu cerebro a una tasa diferente. Normalmente, hay un equilibrio entre la tasa de colapsos cuánticos en tu cerebro y tu experiencia del flujo temporal. Pero en situaciones extremas, ese equilibrio se altera. Tu consciencia colapsa más estados cuánticos por segundo de tiempo del reloj, creando una experiencia subjetiva de tiempo expandido. Si esto es correcto, entonces tu experiencia del tiempo no es una propiedad fija del universo. Es una propiedad de cómo tu consciencia cuántica interactúa con el sustrato cuántico de tu cerebro. Y esa interacción es potencialmente variable, modulable por estados emocionales, químicos y posiblemente incluso por entrenamiento deliberado. Hay tradiciones meditativas, particularmente en el budismo tibetano, que hablan de alcanzar estados de consciencia donde el tiempo se vuelve extremadamente maleable. Los practicantes avanzados reportan experiencias donde horas subjetivas de tiempo pasan en minutos objetivos, o donde pueden revisar eventos pasados con un detalle que parece imposible dado cuán rápido sucedieron originalmente. Típicamente esto se descarta como exageración mística o distorsión de memoria, pero si la consciencia es fundamentalmente cuántica, y si los efectos cuánticos incluyen la influencia retrocausal sobre el pasado, entonces tal vez estos reportes no son completamente fantasía. No estoy diciendo que los monjes budistas literalmente viajan en el tiempo. Estoy diciendo que la experiencia del tiempo es más plástica de lo que asumimos, y que dentro de los límites de la incertidumbre cuántica, puede haber formas de interactuar con el tiempo que no hemos explorado científicamente. Después de todo, hace 100 años, la idea de que podías influir retroactivamente en el pasado de un fotón con una decisión de medición habría sido considerada misticismo puro. Ahora es física experimental confirmada, lo que nos lleva de vuelta a la pregunta original: ¿se puede cambiar el pasado? Y después de todo lo que hemos explorado, la respuesta es simultáneamente sí y no, de maneras que son más sutiles y extrañas de lo que la pregunta asume. No, no puedes subir a una máquina del tiempo y matar a tu abuelo. La paradoja del abuelo es real y las restricciones de la autoconsistencia causal son absolutas. No puedes crear una línea temporal donde causas tu propia no existencia. Las matemáticas de la relatividad general combinadas con la mecánica cuántica lo prohíben, no como una limitación práctica, sino como una imposibilidad lógica fundamental. Pero sí, puedes influir retroactivamente en aspectos cuánticamente indeterminados del pasado. Cada observación que haces colapsa funciones de onda que existen en 1900 de chip, superposición de historias. Y ese colapso opera sin una flecha de tiempo clara a nivel cuántico. Tu medición presente determina el pasado del sistema medido dentro de los límites de la incertidumbre cuántica. Y tal vez, solo tal vez, dentro de las ambigüedades de la memoria humana, dentro de los procesos cuánticos que subyacen a la consciencia, hay espacio para que tu presente influya sutilmente en tu pasado recordado de maneras que son genuinas en lugar de meramente ilusorias.
No reescribiendo la historia dramáticamente, sino colapsando las superposiciones cuánticas de historias posibles en narrativas específicas que son autoconsistentes con tu presente observador. El pasado que recuerdas no es el pasado que fue. Es el pasado que colapsa en cada acto de recordar, y cada colapso es influenciado tanto por lo que vino antes como por lo que viene después, porque el tiempo cuántico no fluye, se entrelaza, se enreda, se autocrea en un bucle de consistencia donde el futuro genera el pasado que lo hace posible. Y ahora llegamos a la parte más oscura de esta historia, la parte donde hablamos del costo real de este conocimiento. Porque comprender que el tiempo no es lo que creías, que el pasado es maleable en formas cuánticas, que tu conciencia está constantemente colapsando superposiciones de historias, este conocimiento tiene un precio. Y los físicos que llegaron primero a estas conclusiones pagaron ese precio de maneras que deberían servir como advertencia para todos nosotros. John Wheeler murió en 2008, después de haber pasado las últimas 3 décadas de su vida obsesionado con el problema del tiempo y la consciencia. En sus últimos años se volvió cada vez más filosófico, cada vez menos interesado en los detalles técnicos de los experimentos y más interesado en las implicaciones existenciales. Sus colegas más jóvenes lo veían con una mezcla de respeto y lástima. Respeto porque era claramente un gigante. Lástima porque parecía aún haber perdido el rumbo, persiguiendo preguntas que no tenían respuestas experimentales claras. Pero Wheeler no había perdido el rumbo. Había llegado al límite de lo que la física podía decirle, y estaba tratando de mirar más allá de ese límite. En una entrevista poco antes de su muerte, le preguntaron si creía que alguna vez comprenderíamos realmente la naturaleza del tiempo. Su respuesta fue perturbadora. Dijo que no estaba seguro de que la comprensión fuera posible, porque comprender requiere situar algo dentro de un marco de referencia más amplio. Pero el tiempo es el marco de referencia último. No hay nada más amplio dentro de lo cual entenderlo. Entonces tal vez la pregunta misma es mal planteada, como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Esa es la respuesta de un hombre que pasó 70 años pensando sobre la naturaleza del tiempo y terminó más confundido que cuando empezó. No porque fuera estúpido, sino porque el tiempo es genuinamente más extraño que cualquier estructura que la mente humana pueda construir para contenerlo. David Bohm, otro físico brillante que desarrolló una interpretación alternativa de la mecánica cuántica, tuvo un colapso nervioso en los años 50. Parte de ello fue por la persecución durante la era McCarthy. Fue acusado de simpatías comunistas y forzado a abandonar Estados Unidos. Pero sus amigos cercanos dijeron que había algo más profundo. Bohm se había dado cuenta de algo sobre la naturaleza de la realidad que lo aterrorizaba. En su interpretación de la mecánica cuántica hay un campo oculto de información que conecta instantáneamente todas las partículas del universo. Un orden implicado, como él lo llamaba, del cual nuestro universo observable era solo una proyección superficial. Bohm llegó a creer que este orden implicado no era simplemente un campo físico. Era algo más parecido a una mente cósmica, una consciencia universal de la cual todas las consciencias individuales eran expresiones temporales. Y esa comprensión, lejos de ser liberadora, lo dejó con una sensación profunda de aislamiento. Porque si todas las consciencias son expresiones de una consciencia universal, entonces ¿qué significa el yo individual? ¿Eres real o eres solo un pensamiento momentáneo de una mente cósmica que te olvidará en un instante? Bohm pasó el resto de su vida tratando de reconciliar su física con su experiencia del yo. Trabajó con el filósofo Jiddu Krishnamurti, explorando las intersecciones entre física cuántica y consciencia no dual. Algunos de sus colegas pensaron que había abandonado la ciencia por misticismo, pero Bohm insistía en que estaba siguiendo su física hasta sus conclusiones lógicas, y que esas conclusiones inevitablemente tocaban territorios que tradicionalmente habían sido dominio de la religión y la filosofía. Murió en 1992 de un ataque cardíaco, justo después de terminar un manuscrito sobre consciencia y materia. Sus últimas palabras escritas, según aquellos que vieron el manuscrito, fueron: "El orden implicado es amor". Nadie está completamente seguro de qué quiso decir con eso. Tal vez estaba sugiriendo que la conexión instantánea entre todas las partículas, el entrelazamiento cuántico universal, era análogo al amor como una fuerza que conecta consciencias. O tal vez estaba simplemente divagando. Un hombre de 82 años cuya mente había sido presionada más allá de sus límites por décadas de contemplar lo incomprensible. Hugh Everett, el creador de la interpretación de muchos mundos, tuvo un destino quizás más triste. Propuso su interpretación en 1957 como estudiante de posgrado. La idea era revolucionaria. No hay cosino, hay colapso de función de onda. El universo se divide en ramas infinitas con cada medición cuántica, y todas las ramas son igualmente reales. Esperaba que esto resolvería todos los problemas de la MIDI, mecánica cuántica, de una vez. En cambio, fue ridiculizado. Su asesor John Wheeler, aunque intrigado, no lo defendió lo suficiente.
Bohr y la escuela de Copenhague lo descartaron. Everett terminó su doctorado y abandonó la física académica por completo. Pasó el resto de su vida trabajando en el Pentágono, haciendo análisis de guerra nuclear con la teoría de juegos. Bebía pesadamente. Fumaba 3 paquetes de cigarrillos al día. Se volvió obeso y deprimido. Su hija Elizabeth, nacida años después de que abandonara la física, más tarde se suicidaría, dejando una nota que decía que iban a unirse con su padre en un universo paralelo. Everett mismo murió a los 51 años, de un ataque cardíaco, solo en su casa. La interpretación de muchos mundos, que ahora es tomada en serio por muchos físicos como posiblemente correcta, fue su único legado real. Y él nunca vivió para ver que la tomaran en serio. ¿Qué lo mató realmente? Sí, fueron el alcohol y los cigarrillos y la mala salud. Pero bajo eso, había algo más oscuro. Hay reportes de amigos que dicen que Everett estaba obsesionado con la idea de que, en alguna rama del multiverso, había versiones de él que habían tenido éxito donde él fracasó. Versiones que habían sido reconocidas por su genio, y que de alguna manera él podría contactar o incluso cambiar de lugar con esas versiones más exitosas. No hay evidencia de que realmente intentara esto, pero la obsesión estaba ahí, carcomiendo su mente. Es irónico y profundamente triste. El hombre que demostró que todas las posibilidades cuánticas se actualizan en alguna rama del multiverso, pasó su vida atrapado en una rama donde fue ignorado y fracasó. Y esa ironía, creo, lo mató tanto como cualquier enfermedad física. Incluso los físicos que tuvieron carreras exitosas y fueron reconocidos en vida llevaban cicatrices. Niels Bohr, quien dominó la interpretación de Copenhague durante décadas, quien ganó todos los debates contra Einstein, quien fue venerado como uno de los fundadores de la física cuántica. Incluso Bohr admitió cerca del final de su vida que nunca realmente entendió la mecánica cuántica. Dijo que cualquiera que no estuviera chocado por la mecánica cuántica no la había comprendido, y él había estado chocado durante 50 años sin que el choque disminuyera. En privado, Bohr confió a estudiantes cercanos que a veces se despertaba en medio de la noche con ataques de pánico, aterrorizado por la idea de que la realidad no existiera independientemente de la observación, que de alguna manera su acto de observar el mundo era lo único que lo mantenía existiendo, y que si alguna vez dejaba de observar, si se distraía aunque sea por un momento, todo podría colapsar en no existencia. Era una paranoia irracional, lo sabía. Pero la mecánica cuántica había destruido su confianza en la distinción entre lo racional y lo irracional a nivel fundamental. Albert Einstein pasó los últimos 30 años de su vida tratando de refutar la mecánica cuántica, o al menos encontrar una teoría más profunda que la reemplazara. Fracasó. Cada intento, cada experimento mental que diseñó para exponer contradicciones, fue desmantelado por Bohr o Heisenberg o algún otro físico cuántico. Y con cada fracaso, Einstein se volvía más aislado de la física mainstream. La comunidad avanzó sin él, adoptando la mecánica cuántica completamente, mientras Einstein permanecía atrás como un testigo de una era anterior, un monumento viviente que se negaba hasta aceptar el futuro. Cuando Einstein murió en 1955, sus últimas palabras fueron en alemán, pronunciadas a una enfermera que no hablaba alemán. Entonces esas palabras se perdieron para siempre. Nadie sabe qué dijo, pero su asistente, Helen Dukas, quien ordenó sus papeles después de su muerte, encontró páginas y páginas de ecuaciones en las que había estado trabajando hasta el final, tratando de unificar la gravedad con el electromagnetismo, tratando de construir una teoría que restaurara el determinismo. Todo era infructuoso. Las ecuaciones no funcionaban. La realidad se negaba a conformarse a su visión de cómo debía ser. Hay una foto famosa de Einstein tomada poco antes de su muerte. Está sentado en su oficina en Princeton, rodeado de pizarras llenas de ecuaciones, y su expresión es de una tristeza profunda y resignada. No es la tristeza de alguien que fracasó por falta de inteligencia. Es la tristeza de alguien que comprendió que había perdido un argumento con el universo mismo, y que el universo tenía razón y él estaba equivocado, no importa cuánto deseara lo contrario. Esta es la ironía cósmica final. Los físicos que nos dieron la mecánica cuántica, que descubrieron las verdades más profundas sobre la naturaleza del tiempo y la realidad, casi todos ellos fueron quebrados por ese conocimiento de una manera u otra. O enloquecieron, o cayeron en depresión, o abandonaron el campo completamente, o pasaron décadas en negación fútil. El conocimiento de que el tiempo es maleable, de que el pasado no está fijo, de que la realidad depende de la observación, este conocimiento tiene un costo psicológico que es casi imposible de pagar sin perder algo fundamental de tu cordura. Y sin embargo, el universo no se preocupa por nuestro confort psicológico. Las ecuaciones son lo que son, los experimentos muestran lo que muestran, y la conclusión es ineludible. El tiempo no es lo que creíamos, el pasado no está fijo como asumíamos.
Y tu conciencia, tu acto de observación, está constantemente participando en la creación retroactiva de la historia que te llevó a este momento. Entonces, ¿qué haces con este conocimiento? ¿Cómo vives sabiendo que el pasado que recuerdas podría ser solo una de las infinitas posibilidades cuánticas que colapsó en existencia en el momento en que la recordaste? ¿Cómo tomas decisiones? Me siento disciplinado y constante. Me siento en paz con mi pasado. Me siento motivado por mi futuro. Me siento estable emocionalmente. Me siento agradecido por mi vida. Me siento capaz de superar cualquier reto. Me siento alineado con mis objetivos. Me siento seguro al expresarme, me siento calmado, incluso bajo presión. Me siento responsable de mis resultados. Me siento claro sobre lo que quiero. Me siento fuerte frente a la adversidad. Me siento positivo en cada situación. Me siento preparado para avanzar. Me siento satisfecho con mi progreso. Me siento en armonía conmigo mismo. Me siento enfocado cada día. Me siento dueño de mi tiempo. Me siento firme en mis decisiones. Me siento confiado en el proceso. Me siento perfecto tal como soy ahora. Soy un creador de contenido disciplinado y constante. Creo videos de alto valor cada semana. Mi contenido atrae audiencia de forma natural. Mis canales crecen todos los días. Domino los sistemas de automatización. Tomo decisiones inteligentes para mis canales. Mi contenido genera ingresos de forma continua. Entiendo lo que la audiencia quiere ver. Mis títulos captan atención. Mis miniaturas generan clics. Mi contenido es claro y bien estructurado. Trabajo con enfoque y estrategia. Mi sistema funciona incluso cuando descanso. Analizo métricas con objetividad. Mejoro cada video que publico. Pienso como un empresario digital. Mis ideas fluyen con facilidad. Soy consistente incluso sin motivación. Delego tareas de forma eficiente. Mi contenido tiene alcance global. Me adapto rápido a los cambios del algoritmo. Construyo activos digitales sólidos. Mis canales son profesionales. Invierto tiempo en lo que produce resultados. Mantengo disciplina diaria. Mi visión es clara a largo plazo. Mis proyectos digitales son rentables. Actúo con enfoque y paciencia. Mi sistema crece de forma ordenada. Vivo de mis proyectos en YouTube. Mi cuerpo responde bien a mis hábitos. Elijo alimentos que me benefician. Disfruto comer de forma consciente. Mi cuerpo se vuelve más ligero. Cada día. Tengo autocontrol con la comida. Mi metabolismo funciona correctamente. Me muevo con energía. Respeto las señales de mi cuerpo. Mi peso baja de forma natural. Me siento cómodo con mi cuerpo. Tengo disciplina con mis hábitos. Elijo agua sobre opciones dañinas. Mi cuerpo se adapta a lo saludable. Mi abdomen se vuelve más firme. Me siento liviano al moverme. Disfruto cuidar mi cuerpo. La grasa se reduce de forma constante. Tengo claridad al elegir qué comer. Me siento fuerte y ágil. Mi cuerpo se define con el tiempo. Mantengo constancia sin esfuerzo extremo. Confío en el proceso. Mis hábitos me acercan a mi peso ideal. Me siento bien al verme al espejo. Mi cuerpo trabaja a mi favor. Cada día progreso un poco más. Tengo disciplina diaria. Mi salud mejora continuamente. Me respeto a mí mismo. Mantengo un cuerpo sano y equilibrado. Aprendo portugués con facilidad. Comprendo el portugués cada día mejor, Niquans. Colapsando superposiciones de posibilidad en actualidad específica, retroactivamente creando su propio pasado mientras evoluciona hacia su futuro. Otra pregunta de Wheeler. ¿Es posible que el universo haya evolucionado específicamente para producir observadores conscientes que pudieran retroactivamente colapsar su función de onda y traerlo a la existencia? Es la paradoja de bootstrapping en su forma más pura, y la única respuesta que es consistente con la mecánica cuántica es: sí, no solo es posible, es prácticamente inevitable si tomas las ecuaciones en serio. El universo es un bucle causal que se cierra sobre sí mismo. El Big Bang crea las condiciones para la vida. La vida evoluciona hasta la consciencia. La consciencia observa el universo. Y esa observación retroactivamente colapsa la función de onda del Big Bang, determinando qué tipo de universo surgió, qué constantes físicas tiene, qué historia específica actualizó de entre las infinitas posibilidades cuánticas. Es un bucle perfecto de autoconsistencia. El universo literalmente se crea a sí mismo a través de sus propios observadores futuros. Y tú eres parte de ese bucle. Cada observación que haces, cada colapso de función de onda que tu consciencia genera y está participando en la autocreación del universo. No eres solo un espectador pasivo, eres un co-creador activo de la realidad, incluyendo su historia pasada. Wheeler llamó a esto el universo participatorio.
Y si es correcto, entonces la pregunta de si puedes cambiar el pasado se responde así. No es que puedas cambiar el pasado, es que nunca dejaste de crearlo. Esta es la verdad que aterrorizó a los fundadores de la mecánica cuántica, no las ecuaciones en sí. Las ecuaciones son hermosas, elegantes, matemáticamente perfectas. Lo que aterrorizaba era la implicación de que la realidad fundamental es participatoria, no objetiva. Que no hay un universo ahí afuera independiente de la observación. Que el acto de observar no revela lo que está muy, sino que participa en traerlo a la existencia. Y que esta participación opera sin una flecha de tiempo clara, colapsando el pasado tanto como determina el futuro. Para mentes entrenadas en la tradición científica occidental, donde el objetivo es descubrir una realidad objetiva que existe independientemente del observador, esta implicación era devastadora. Significaba que el proyecto científico entero estaba fundamentado en una asunción falsa. No puedes separar al observador de lo observado a nivel fundamental. Son aspectos entrelazados de un único proceso cuántico. Y el tiempo es solo el lienzo sobre el cual este proceso se pinta mimo y pinta a sí mismo en existencia, constantemente, en un acto eterno de autocreación que parece lineal desde dentro pero que es fundamentalmente atemporal desde fuera. Entonces aquí estamos, al final de este viaje a través de la naturaleza cuántica del tiempo. Y la respuesta a la pregunta original, ¿se puede cambiar el pasado? Es al mismo tiempo más sutil y más radical de lo que la pregunta imaginaba. El pasado no es una cosa que existe independientemente esperando ser cambiada o no cambiada. El pasado es un conjunto de probabilidades cuánticas que colapsa en especificidad cada vez que es observado. Y ese colapso está influenciado tanto por lo que vino antes como por lo que viene después, porque el tiempo cuántico no fluye en una dirección. Se entrelaza consigo mismo en un patrón de autoconsistencia que crea la ilusión de flujo lineal, pero que es fundamentalmente atemporal en su estructura matemática profunda. Y tú, tu consciencia, tu capacidad de observar y colapsar funciones de onda, eres parte integral de este proceso. No eres un accidente insignificante en un universo indiferente. Eres un nodo necesario en la red de autocreación del universo. Tu observación importa. Tu consciencia importa. No de maneras grandiosas y obvias. No puedes volar o atravesar paredes o cambiar dramáticamente la historia con un pensamiento. Pero dentro de las ambigüedades cuánticas, dentro de las pequeñas incertidumbres que existen en cada proceso natural, tu observación colapsa posibilidades en actualidades. Y esos colapsos se propagan tanto hacia atrás como hacia adelante en el tiempo, creando la totalidad tejida de la realidad de la cual eres simultáneamente creador y creación. Esa es la verdad que los físicos cuánticos descubrieron. Y es una verdad tan hermosa y aterradora que rompió a la mayoría de ellos de una manera u otra. Hermosa porque revela que somos participantes fundamentales en el universo, no accidentes insignificantes. Aterradora porque destruye la ilusión reconfortante de que hay una realidad sólida, fija, objetiva y ahí afuera independiente de nosotros. La realidad es participatoria. El tiempo es maleable. El pasado es creado retroactivamente. Y tu consciencia está en el centro de todo esto, colapsando infinitas posibilidades en la singular realidad que experimentas como tu vida. Duerme bien con ese conocimiento. Si puedes.